Entonces, las propiedades de los números reales. La primera propiedad que vamos a trabajar es la propiedad clausurativa. ¿Listo? Entonces, primero hablemos de la suma, que dice que si A y B pertenecen a los números reales, entonces la suma de A y B también pertenece a los números reales. Es decir, esto es cerrado. Un ejemplo, ¿sí? 2 y 5 pertenecen a los números reales. 2 más 5 es 7 y 7 también pertenece a los números reales. Ahora, con respecto de la multiplicación, es exactamente lo mismo. Si A y B pertenecen a los reales, entonces A por B también pertenece a los números reales. Entonces, un ejemplito un poquito más. Raíz de 3 y 4 pertenecen a los números reales. Entonces, 4 raíz de 3 también pertenece a los números reales. ¿Listo? Entonces, de una u otra forma, esto nos dice, esta propiedad, tanto en la suma y la multiplicación, nos dice que los números reales es un conjunto cerrado. ¿Sí? Es R, es un conjunto cerrado. ¿Listo? Ahora, la siguiente propiedad que tenemos por aquí es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa, vamos a hablarla en la suma. Dice que si A y B pertenecen a los reales, entonces A más B es lo mismo que B más A. Esa es la propiedad conmutativa. Entonces, ejemplo, 3 y 5 pertenecen a los reales, entonces 3 más 5 es lo mismo que tener 5 más 3, que en ambos casos el resultado es 8. En la multiplicación pasa exactamente lo mismo. En la multiplicación, sí, en la multiplicación, volvemos acá. Si A y B pertenecen a R, entonces A por B es lo mismo que tener B por A. Dos y menos 4 pertenecen a los reales, entonces decir 2 por menos 4 es lo mismo que tener menos 4 por 2, y en ambos casos me da menos 8. En unas palabritas que ustedes conocen muy bien, el orden de los factores No altera el resultado. no altera el resultado. ¿Listo? Bueno, entonces la siguiente propiedad que tenemos por acá es la propiedad asociativa. Entonces, miremosla para la suma. Si A, B y C pertenecen a los reales, entonces se cumple que A más B, yo los puedo unir para sumarlos y después le sumo C, o puedo coger A más B más C y ese va a ser el resultado. ¿Listo? Entonces, un ejemplo puede ser menos 3 más 2 más 4. Si yo necesitara sumar estos tres números, yo puedo hacer
menos 3 más 2 más 4, o puedo hacer menos 3 más 2 más 4. ¿Sí? Yo los puedo asociar como me parezca más sencillo, entonces acá me quedará menos 1 más 4, aquí me quedará menos 3 más 6, menos 1 más 4 es 3, y menos 3 más 6 también es 3, por lo tanto, queda aquí el ejemplo. Para hablar ahora de la multiplicación, pasa lo mismo, que si A, B y C pertenecen a los reales, entonces yo puedo tener A por B, los multiplico y después lo multiplico por el tercero, o puedo dejar el primero y los multiplico por el producto de los dos segundos. Entonces, pensemos acá, no sé, menos 2 por menos 8 por 4. ¿Sí? Yo puedo asociar menos 2 por menos 8 y a ese resultado lo multiplico por 4, o menos 2 y lo voy a multiplicar por el resultado de menos 8 por 4. En este caso, menos por menos me da más 16 por 4. Acá me queda menos 2 por menos 8 por 4, 32. 16 por 4, 64. Menos por menos más, y 2 por 32, 64 también. Entonces, puedo asociar como a mí me parezca más sencillo y el resultado va a ser el mismo. Luego de la propiedad asociativa, ¿sí? Luego de la propiedad asociativa, vamos a hablar de la propiedad del elemento neutro. La propiedad del elemento neutro, entonces, elemento neutro. ¿Listo? La propiedad del elemento neutro. Tanto para la suma como para la multiplicación existe un número de tal forma que cuando yo lo sumo me da el mismo número y cuando yo lo multiplico me da el mismo número. Entonces, en la suma, se dice así. Si A pertenece, entonces, si A pertenece a los reales, ¿se cumple qué? Existe un numerito, o sea, A más 0 es igual a A. Entonces, por aquí voy a colocar que el 0 es el elemento neutro de la suma. Y lo voy a encerrar por aquí con un verde guapo. ¿Listo? Entonces, no creo que necesite hacer un ejemplo, pero pues mentiras, uno nunca se imagina. Ejemplo, raíz de 3 más 0 da raíz de 3. Ahora, en la multiplicación pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? También hay una existencia de un elemento neutro, entonces, si A pertenece a los reales, ¿se cumple qué? A por 1 es igual a A. Entonces, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y este encerrémoslo en el mismo verde guapo chulo que encerramos el otro. Entonces, ejemplo, pi por 1 es igual a pi. Ahora vamos a hablar de la siguiente propiedad, que es la existencia, ¿sí? Existencia de un opuesto aditivo.
pues esto va a ser para la suma. Entonces se dice lo siguiente, ¿sí? Que si A pertenece a los reales, se va a cumplir lo siguiente. Se cumple que A más menos A es igual a 0. Es decir, todo número real sumado con su opuesto aditivo da como resultado 0. Ejemplo, si yo tengo el 3, ¿cuál es el opuesto aditivo del 3? El menos 3. Entonces me da 0. ¿Listo? En la multiplicación está el inverso multiplicativo. Esto es para la multiplicación, ¿cierto? Y se dice que si A pertenece a los reales, se cumple que A por 1 sobre A me debe de dar 1. Por aquí voy a poner que todo número real multiplicado por su inverso multiplicativo da como resultado 1. Entonces encerremos esto aquí con un naranja guapo. Y este aquí también. Soy graciosa. La siguiente propiedad nos une, ¿sí?, la multiplicación con la suma. Entonces es la propiedad distributiva. Con respecto de la multiplicación con respecto de la suma. Lo curioso de esta propiedad es que ya se llama así, propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la suma, y usted solamente dice distributiva. Pero bueno, la propiedad dice que si A, B y C pertenecen a los reales, ¿sí?, se cumple lo siguiente, que si yo tengo a A que está multiplicando a una suma, yo lo que haré será A por B más A por C. ¿Listo? Entonces, prácticamente lo que hice es distribuir esta A para que me multiplique el primer término de la suma y distribuyo esta A para que me multiplique el segundo término de la suma, y esta es la propiedad distributiva. Entonces, un ejemplo que tengo acá será 3 que multiplica a 4 más 2, será lo mismo 3 por 4 más 3 por 2. Eso es lo que dice la propiedad, ¿cierto? Distribuyo aquí, multiplico el primero y multiplico acá. Entonces me quedaría 3 por 4, 12, más 6, y esto me da 18. Si yo hubiese omitido este paso, voy a comprobar que efectivamente 4 más 2 da 6 y 3 por 6 da 18.
Esta es una forma de, pues, de mirar que esta propiedad se cumple, ¿cierto? Entonces aquí está el ejemplo para la propiedad distributiva. Otras propiedades. Porque siempre se han hablado de las propiedades anteriores y estas casi nunca se les ha hablado a ustedes, pero como ya estamos en 11, ya podemos hablar de las otras propiedades. Entonces, yo se las voy a explicar, las propiedades, ellas tienen un nombre como densidad y demás, pero simplemente les voy a decir, esta primera propiedad dice así: a cada punto sobre la recta numérica le corresponde uno y solamente un número real y viceversa. Entonces, en otras palabras, dice así: a cada punto de la recta numérica le corresponde un único número real y viceversa. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? Eso quiere decir que si ustedes tienen en la recta numérica aquí, ¿cierto? Una recta numérica, y nosotros acá tenemos el 0, acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente hacia el infinito. Para la izquierda tendremos el -1, el -2, el -3, el -4, y así sucesivamente hasta el menos infinito, ¿cierto? El menos infinito está acá, y acá está el más infinito. A este punto que estoy señalando aquí, a cada punto sobre la recta, solamente es el lugar del -4. Nadie más puede ocupar su lugar. Y el -4 ocupará este lugar en la recta numérica. Esto me quiere decir que es una recta ordenada. ¿Listo? Donde también tenemos lo siguiente. Para la derecha del 0, ¿sí? El 0 va a ser mi punto como de guía. Tendré los reales positivos. Y para la izquierda del 0, tendré los reales negativos. ¿Listo? Perdónenme, chicos, yo borro esta R. Aquí es, ya. No me gusta ponerle. Listo. Reales positivos y reales negativos. ¿Ok? Esa es una propiedad. La siguiente propiedad que ustedes tienen que tener en consideración es que sonará pues como que, ay, profe, eso ya lo sabíamos, pero es mejor que se los recuerde, y es que entre cada número, entre cada par de números reales, siempre es posible encontrar otro número real, ¿sí? Entonces, entre dos números reales, siempre es posible encontrar otro número real. Entonces, eso es muy importante porque me habla de la completitud de los números reales de la densidad, que son completos. Esto se representa de la siguiente forma, chicos. Que yo, para encontrar siempre un número, perdón, entre un par de números, los sumo y los divido entre 2. Entonces, miremos un ejemplo. Yo tengo el 2 y el 3 en mi recta numérica, ¿cierto? Si yo hiciera el ejemplo, aquí está el 2 y aquí está el 3. Para yo encontrar un número entre estos dos, pues digo 3 más 2 sobre 2, esto me da 5 medios, que es 2.5, y efectivamente el 2.5 está en la mitad, que sería 5 medios. Si yo quisiera hacer este procedimiento infinitamente, siempre podría encontrar un número que esté en la mitad de ellos dos, ¿ok?